Hola a todos, en este video vamos a analizar el funcionamiento de un programa hecho en Visual Studio con sentencias de decisión y además contiene un par de procedimientos. Así que recordemos que una prueba de escritorio consiste en estudiar el código del programa para analizar cuáles son las salidas, cuáles son los procesos que se realizan y en general estudiar el funcionamiento del programa en sí. Bien, entonces aquí tenemos el código. Podemos ver en la ventana izquierda el código del programa. Inicia acá en módulo 1 y finaliza acá lógicamente en el fin del módulo. Podemos ver que contiene tres procedimientos: el procedimiento principal, el main, pro1 que es otro procedimiento y pro2 que es un segundo procedimiento. A la derecha de la pantalla podemos observar el espacio en el que vamos a estar trabajando la prueba de escritorio. Bien, para recordar, la prueba de escritorio necesita tener una pantalla de salida, que es donde vamos a visualizar los datos, que en este caso la tengo acá en este monitor, y además las variables y todos los procesos que se van a realizar en el programa. Bien, observemos que estas son las variables globales. Solo tenemos tres variables globales: C, D, X. ¿Cómo las distinguimos? Las podemos observar acá. Podemos ver que son las variables que se encuentran aquí están declaradas dim, c, d, x. Observemos que estas tres variables están declaradas afuera de los tres procedimientos que existen. Están dentro del módulo lógicamente, pero están afuera de los tres procedimientos. Significa que son variables globales y por lo tanto cualquiera de los tres procedimientos puede acceder al contenido de esas variables. Ahora, las variables, estos parámetros que están acá, P1, P2, P3, son parámetros locales que van a surgir en el momento en el que se realice, en el momento en el que se hagan las llamadas y se debe ejecutar el código de los procedimientos que corresponde. Bien, vamos a empezar con el código del programa. Pues todo programa va a iniciar por el procedimiento principal, en este caso, que es una aplicación de consola. Entonces vamos al main, procedimiento principal. Observemos que las primeras tres líneas de código son estas: hay asignaciones a variables, que consiste en inicializar las variables. La variable C la vamos a inicializar con el valor 1. Entonces en este momento nos dirigimos a esta tabla que contiene las variables. En la variable C vamos a almacenar el valor 1. En la variable D podemos observar que se almacena el valor 2. Y en la variable X se almacena el valor 3. Ya tengo inicializadas las variables. La siguiente línea de código es una salida a pantalla, write line. Line se utiliza cuando también vamos a hacer un cambio de línea después de que se escribe en la pantalla todo el contenido que está entre paréntesis, es decir, el argumento del write. Entonces esto quiere decir escriba y cambie de línea. ¿Qué es lo que vamos a escribir? M, aquí M, dos puntos y un espacio es la primera cadena de caracteres. Recordemos que lo que está entre comillas son cadenas de caracteres, y en la pantalla de salida todas las cadenas de caracteres van a aparecer exactamente como están adentro de las comillas. Cualquier carácter que aparezca dentro de las comillas va a aparecer en pantalla de esa misma forma. Bien, entonces nos vamos a la pantalla de salida, que es esta que está aquí. Ese guión bajo que vemos acá es representa el cursor. El cursor lo tenemos que tener siempre en pantalla en todo momento, porque es el que nos indica o nos ayuda a determinar en qué posición estamos en la pantalla, sobre todo en este momento que no estamos utilizando la función para ir a alguna posición en específico. Entonces el cursor lo vamos a tener en todo momento en pantalla. Ese guión bajo, repito, va a representar el cursor. En este momento estamos en la posición inicial. Lo primero que va a salir aquí, por lo tanto, es, si nos vamos al código, es M mayúscula, dos puntos, un espacio. Después de este espacio, aquí hay más contenido. ¿Qué es lo que aparece aquí? Esta es la variable C. Recordemos que lo que no tiene comillas es una variable o palabra reservada. En este caso es una variable, el contenido de C. Si nos fijamos acá, el contenido de la variable C es 1. Entonces lo que va a aparecer aquí después del espacio es un 1. Ahora, ¿qué sigue después de C? Acá observamos otra cadena de caracteres que tiene un espacio, letra N, dos puntos, otro espacio. Después del espacio tenemos el contenido de la variable D. D contiene un 2, lo podemos ver ahí en las variables globales. Acá está.
Ahora vamos a otra cadena que contiene un espacio, la letra O mayúscula, 2 puntos y otro espacio. Después de este último espacio va a aparecer el contenido de X, que es un 3. Después de este 3, que es el contenido de X, nos regresamos acá donde dice line. Esto significa que hay un salto de línea. Entonces hacemos un salto de línea. Ahora el cursor pasa al siguiente renglón. A nivel de pantalla de salida estamos en el segundo renglón, y a nivel de código se acaba de ejecutar esta línea. Ahora vamos por la siguiente línea de código. Observemos que es una llamada a un procedimiento, el procedimiento pro1. Entonces nos vamos a ir hasta donde está el código del procedimiento pro1, que es este que está aquí. Este es el código que se va a ejecutar en este momento. Bien, acá en la prueba de escritorio, entonces ponemos acá llamada a pro1. Si nos fijamos bien, la llamada se hace con los valores C, D y X, que son los valores que están aquí entre paréntesis. La llamada se puede hacer con cualquier valor, pero tienen que ser valores que tengan el mismo tipo de dato que los parámetros que van a recibir a estos valores. Y observemos que pro1 tiene 3 parámetros, que son P1, P2 y P3. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre bytedref, byteval, que son la forma de declarar estas variables, que por cierto son parámetros internos. Estos parámetros internos, P1, P2 y P3, solamente van a existir en Pro1, en el momento en el que Pro1 está funcionando. Una vez que Pro1 llega a su fin, esos parámetros dejan de existir y únicamente quedan cargados en memoria las variables locales, que son C, D y X. Bien, veamos entonces a quiénes van a recibir estos parámetros, o qué es lo que van a recibir estos parámetros. Primero que nada, observemos esto que está aquí. Dice P1 es de tipo entero, pero está creado por referencia. Bytedref es por referencia. ¿Qué significa esto? Esto significa que P1 va a recibir el valor que está almacenado en C, porque es el primer valor va para la primera variable, segundo valor para la segunda variable o segundo parámetro, y el tercer valor va para el tercer parámetro. Ahora, este valor P1 está creado por referencia, como lo vemos acá seleccionado. Esto significa que recibe el contenido que está en C, que en este caso es un 1, este 1 va para acá, pero también significa que el valor de P1, si P1 tiene algún cambio, entonces ese cambio se va a ver reflejado en C. Por eso tiene aquí una doble flecha, una flecha de doble sentido, porque puede ir contenido de C a P1 y también puede ir contenido de P1 a la variable C. A diferencia de P2, en el caso de P2 está declarado por valor. En el caso de la variable del parámetro P2, únicamente va a recibir el contenido de la variable D, pero no tiene permitido hacer cambios en la variable D. Entonces P2 recibe lo que hay en D, que en este momento es un 2, pero cuando haya cambios en P2 no se van a ver reflejados en la variable D. En el caso de el tercer parámetro, recibe el valor que se encuentra en X. Y observemos que P3 también está creado por referencia. Entonces, en este caso también vamos a tener a un parámetro aquí que recibe el contenido que está en X, que en este caso es 3, y a su vez, cuando haya cambios en el parámetro P3, esos cambios se van a ver reflejados en la variable X, la variable global X. Bien, una vez que ya he hecho la llamada y los parámetros o los valores de las variables ya han sido cargados en los parámetros que reciben a esas variables, que son las variables locales de Pro1, estas P1, P2 y P3. Una vez que hemos hecho esto, entonces pasamos al código de Pro1. El código del procedimiento es este. Tenemos P1 igual a P1 multiplicado por 2. La primera línea de código del procedimiento dice P1 igual a P1 multiplicado por 2. Sustituyendo, el valor de P1 es 1. Entonces me queda 1 multiplicado por 2. Esto es igual a, pues 1 por 2 es 2. Ahora, ¿hacia dónde va este valor? Y aquí viene lo importante y lo que hace la diferencia entre bytedref y byteval. Este 2 va para P1, lo coloco acá,
este valor ya deja de existir. Lo voy a representar de esta manera, tachándolo. Entonces, en este momento recordemos, en P1 lo que existe es el número 2, ya no existe el número 1. Sin embargo, lo dejo ahí para que para que lo vean, para que esté completa la prueba, pero ya no existe, por eso está tachado. Ahora, esta doble flecha implica que el valor de C también va a cambiar. Cambia P1 y a su vez C cambia. C tenía un 1, ahora va a tener un 2. Entonces este valor lo vamos a tener tachado. Ahora vamos a continuar con la siguiente línea de código. La siguiente línea de código dice P2 igual a P2 multiplicado por 3. Entonces P2 multiplicado por 3. Sustituyendo, el valor de P2 es 2. 2 lo multiplicamos por 3, el resultado es 6. ¿Hacia dónde va el valor de 6? Va hacia P2. Entonces almacenamos el 6 en P2, elimino este valor, por lo tanto lo represento tachándolo. Ahora, este valor no se va a almacenar en la variable D, dado que D fue creado por valor, no tiene permitido alterar el código. P2 no tiene permitido alterar el código que hay en la variable global D, solamente queda entonces en P2. En D no pasa nada, queda tal y como está el valor 2. A continuación tenemos una sentencia de decisión cuya prueba lógica es P1 menor que P2, perdón. Entonces vamos a evaluar esta prueba lógica. ¿Es P1 menor que P2? P1 es 2, P2 es 6. 2 es menor que 6, por lo tanto P1 sí es menor que P2. Entonces esto es verdadero. Implica que nos vamos al bloque verdadero. El bloque verdadero es el que está inmediatamente después de la palabra then, que significa entonces. El código que se va a ejecutar entonces es este. P3 igual a P3 multiplicado por 2. Entonces tengo P3 multiplicado por 2. Esto es igual a, sustituyendo, el valor de P3 es 3. Acá lo tenemos. Entonces acá vamos a tener 3 multiplicado por 2, que también es igual a 6. P3 va a adquirir ahora el valor 6. Y tachamos el valor de 3 que había anteriormente. Ya no está 3, ahora está un 6. A continuación se termina la sentencia de decisión y también se termina el procedimiento. Cuando un procedimiento termina, como que se muere, digámoslo así, sus parámetros dejan de existir. Todo lo que tiene que ver con él deja de existir. Únicamente quedan las variables globales. Lo vamos a representar de esta manera. Voy a tachar. Voy a tachar lo que tiene que ver con este procedimiento. Ahora, en este momento, para efectos de esta prueba de escritorio, yo voy a reutilizar el código que ya tengo, pero en su asignación ustedes lo que van a hacer es que lo van a tachar y lo van a dejar de esa manera y van a continuar escribiendo lo que corresponde a la siguiente llamada abajo. Yo voy a reutilizar este código, voy a utilizar, esta tabla de valores con la siguiente llamada. Entonces, en este momento, en el que por cierto este valor de 6 que se almacenó en la variable P3, recordemos que P3 tiene permitido almacenar el contenido de la variable global X. Eso significa que esta X se elimina y ahora vamos a almacenar el valor 6. Entonces almacenamos el valor 6 en la variable X, dado que el valor P3 está creado por referencia. Bien. Ahora, recordemos que a nivel de código en el procedimiento principal nos encontramos en la llamada a pro1, que es este que está aquí, esta línea de código. Ahora vamos a la siguiente línea de código, que es una salida a pantalla. ¿Qué contiene esta salida a pantalla? Solo dice write line y está vacía, entonces solo contiene un cambio de línea. Entonces nos vamos a la pantalla y aquí hacemos un cambio de línea, un salto de línea.
Bien, como voy a reutilizar este código, voy a borrar esto que está acá. Para poder reutilizar estos valores y estos procesos, dado el espacio en la pantalla. Bien, a continuación, una vez que he hecho el cambio de línea en pantalla, se ejecuta la siguiente línea de código, que es otra salida a pantalla, que también contiene un salto de línea después de la salida. Bien, en la prueba tenemos, perdón, en la salida, lo primero que va a salir es Q. Entonces vamos a la pantalla de salida, sale Q, luego tenemos, observemos acá en la línea de código, hay una pleca, después de la pleca hay un espacio, luego tenemos X, el contenido de X es 6, es este valor que está acá. Después de X aparece espacio, luego letra R mayúscula, una pleca. Después de esta pleca observemos que hay un espacio. Después del espacio el contenido de la variable D. La variable D, si nos fijamos acá, tiene un 2. Entonces sale un 2. Ahora vamos por espacio, S mayúscula, una pleca, un espacio. Después del espacio el contenido de C, que es 2. Luego hay un VBCRLF, esto significa que hay un salto de línea, entonces hago un salto de línea en la pantalla de salida. Ahora tengo el cursor en el siguiente renglón. Después de esto, aquí todavía tenemos algo más en el contenido del WriteLine, que son 3 guiones. 1, 2, 3. Inmediatamente se va a ejecutar este fragmento del código que dice line, es un cambio de línea. Entonces hago el enter, hago el cambio de línea. Esto fue el corrector automático que me lo hizo. Bien, pero ya estamos entonces en este otro renglón donde está parpadeando ahorita el cursor. Y recordemos que el cursor se ve representado por ese guión bajo que está ahí. Bien, ahora la siguiente línea de código es una llamada al procedimiento que se llama pro2 con los valores c de x. Entonces ahora tengo llamada a pro2 con los valores c, d y x, igual que en la llamada anterior. Entonces nos vamos al código del procedimiento 2, que es este que está acá. Observemos que sus parámetros son P1, P2 y P3. Entonces P1, P2 y P3 se llaman igual que los parámetros de Pro1. Sin embargo, estos son nuevos porque los parámetros de P1, los parámetros de Pro1 desaparecieron en el momento en el que finalizó Pro1 en este endsub. Estos son parámetros nuevos. ¿Y qué es lo que van a recibir y cómo están declarados? P1 está creado por valor, significa que no tiene permitido alterar el contenido de su variable global con el que es invocado el procedimiento pro2. Entonces P1 va a recibir el contenido de, igual que en el otro procedimiento, el valor de C va para P1, el valor de D va para P2 y el valor de X va para P3. Ahora P1 está por valor, significa que no tiene permitido alterar el contenido de la variable global con el que fue invocado, que es con la variable C. ¿Qué sucede en el caso de P2? P2 está pasado por referencia. Entonces, el parámetro P2, como está pasado por referencia, tiene permitido hacer cambios en la variable global D. Cuando él sufra un cambio, la variable D también. Y en el caso de el parámetro P3, está creado también por referencia. Significa que cuando P3 cambie, el valor de X también va a cambiar. Entonces, aquí tenemos un valor que va a cambiar el valor de C, cambia el valor de P1, pero el de P1 no va a cambiar al valor de C. Ahora, ¿cuál es el código de Pro2? La primera línea de código es P1 igual a P1 menos 2. Entonces, P1 va a ser igual a P1 menos 2. Sustituyendo, ¿qué valor tiene P1? P1 recibió el valor de C, que es 2. P2 recibe el valor de D, que es 2. P3 recibe el valor de X, que es 6. Entonces acá voy a tener P1, que es 2 menos 2
esto es igual a 0. Este 0 se almacena en P1. Almaceno 0 en P1 y el valor 2 deja de existir, por lo tanto lo tacho. Como está creado por valor, o sea byval, no va a alterar el contenido de la variable C. De la variable C queda intacto. Ahora vamos a la siguiente línea de código que dice P2 igual a P2 más 1. Entonces tengo acá P2 igual a P2 más 1. El valor de P2 es 2. Tengo 2 más 1. Esto es igual a 3. Este 3 se almacena en P2, que lo tengo acá. Almaceno 3 y elimino el valor que tenía P2. Como está creado por referencia, este 3, este cambio en P2 también se va a ver reflejado en D. Por lo tanto, D ya no va a contener un 2, sino que ahora D va a contener el valor 3. La siguiente instrucción es una sentencia de decisión cuya prueba lógica es si P1 es menor que P2. En este caso, P1 es 0 y P2 es 3. Entonces, P1 es menor que P2, verdadero, porque efectivamente 0 es menor que 3. ¿Qué tiene el bloque verdadero? Es el que está después de la palabra then. El bloque verdadero de esta sentencia de decisión contiene lo siguiente: P3 igual a P3 menos 2. Entonces aquí tengo P3 menos 2. Sustituyendo el valor de P3 es 6. 6 menos 4, que es igual a 2. Perdón, aquí era menos 2. 6 menos 2, que es igual a 4. Este 4 se almacena en el parámetro P3, que es este. Almaceno 4, elimino por lo tanto el valor 6, y como tiene permitido alterar el contenido de la global, entonces la variable global X también va a sufrir un cambio en este momento. Se va a almacenar el número 4. Almaceno 4 y por lo tanto se elimina el valor 6. Bien, aquí concluye la sentencia de decisión. Recordemos que después del bloque verdadero nos vamos al fin de la sentencia de decisión, porque no se pueden ejecutar los dos bloques al mismo tiempo. Inmediatamente termina el procedimiento pro2 y por lo tanto, por cierto aquí era pro2, variables locales de pro2. Por lo tanto, cuando se termina el procedimiento pro2, se eliminan sus variables, sus parámetros locales. Entonces podemos representarlo de esta manera, como la eliminación de la memoria de pro2. De esta manera lo vamos a dejar representado con una X, indicando que eso se desaparece de la memoria una vez que finaliza pro2. Bien, ahora continuando con el programa, veamos el código. Después de que se finaliza la ejecución del procedimiento pro2, aquí está la llamada a pro2. Después continuamos con la siguiente línea de código, que es esta que está aquí. Es otra salida a pantalla. Contiene una salida que en su llamado inmediato no contiene un salto de línea. Entonces veamos el contenido de esta salida a pantalla. Nos vamos a la pantalla. Observemos que el cursor está ahí donde se quedó, lo cual lo tenemos indicado con el guión bajo. Por eso es bueno siempre indicarlo de alguna manera para no perderse en la salida de pantalla. Entonces, al inicio de este renglón lo que va a salir es, lo primero que tenemos en la salida es una F, luego un asterisco, luego continuamos con un espacio. Después de este espacio nos vamos hasta el contenido de la variable C, que es este 2 que vemos acá. Entonces sale 2, después de 2 regresamos aquí, sigue un espacio, luego la letra I mayúscula, un asterisco, un espacio. Después del espacio sigue el contenido de la variable D. La variable D, si observamos en las variables globales, es 3. Después de este 3, un espacio, N mayúscula, asterisco, otro espacio, y ahora el contenido de la variable X, que es
4. Después de 4 aparece otro VBCRLF, que es un salto de línea. Entonces saltamos, hacemos el salto en la pantalla de salida. Después de ese salto de línea hay otra cadena de caracteres que contiene 3 guiones. 1, 2, 3. Ahí está. Y después, si nos fijamos, solo dice write, no dice write line. Esto significa que no hay un cambio de línea después de que se termine esta línea de código. Inmediatamente pasamos a esta línea de código que está acá, que dice console.readKey. Esto es una pausa. Y después de la pausa llegamos al end sub. Aquí finaliza el main y por tanto finaliza el programa, ya que una vez finalizado el procedimiento principal finaliza el programa, porque lo que queda es el fin del módulo. Entonces esta pausa nos permite observar la pantalla, la ventana de salida de este programa en la pantalla. Si no estuviera la pausa, inmediatamente después de que se ejecuta todo el programa y pasa todo esto que está aquí, se muestra en fracciones de segundo y se cierra la aplicación. Pero en este caso quedaría abierto en la pantalla para que lo podamos ver con esa pausa que está ahí. Entonces observemos, esta es la ventana de salida de este programa. Estos son los procedimientos que se llevan a cabo y aquí está el contenido de las variables globales. De esta manera está terminada la prueba de escritorio y podemos ver que el resultado es este que se muestra en pantalla. De la misma manera van a hacer ustedes ahora las pruebas de escritorio de los incisos que corresponden según el archivo que les asignó. Saludos a todos, espero que hayan comprendido el programa y éxitos en su asignación.